vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne sus corazones. Amén. Bienvenidos una vez más a este tiempo especial, felices de compartir como familia tiempos de refrigerio en la palabra de Dios. Dios lo bendiga grandemente, pastor. Qué alegría poder compartir estos tiempos sabiendo que el Señor nos va a seguir edificando por su palabra. Amén. Y estamos alegres en el Señor porque podemos llegar a todos ustedes, familia de Dios, familia hermosa. Los bendecimos de una manera especial y bueno, es grato para nosotros contribuir en esa condición que Dios quiere que nosotros tengamos para que podamos estar preparados en el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y como sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto, pongamos nuestros corazones ahora mismo en la presencia de Dios. Pidámosle a Dios que nos llene con su Santo Espíritu a través de esta oración que vamos a hacer. Amén. Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la alabanza. Amén, y nos queremos asegurar de hacerlo con todo nuestro corazón, porque es lo que tú esperas, es lo que tú mandas. Amén, porque de esta manera nuestra relación contigo va a ser funcional, va a ser la que tú quieres, y así, Señor, vamos a avanzar como tú quieres y a experimentar que la vida tiene sentido, porque cuando avanzamos de la mano contigo en esa relación genuina de todo corazón, la vida tiene sentido en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Ayúdanos, Dios, a estar apercibidos. Hoy nos estamos conectando contigo en el nombre de Jesucristo y con la dirección del Espíritu Santo, y nos estamos conectando también con la familia tuya, la familia de Dios, en la fe, en el Espíritu y en la paz, Señor. También por la obediencia a lo que Jesucristo ha ordenado, bautizándonos en su nombre. También, Señor, en ti y en el mismo Cristo nos encontramos. Amén. Y somos uno solo, aunque tal vez no podamos reunirnos todos como quisiéramos a nivel iglesia, a nivel congregacional. Sí, en el Espíritu podemos estar muy conectados y muy unidos, y de esta manera cumplir, Señor, el propósito que tú tienes, no solamente cada uno o a nivel de familia, sino a nivel de la familia de la fe. Amén. En el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, sí. Que podamos estar apercibidos, Señor. Ayúdanos a ser entendidos. Creemos que lo que viene a continuación nos da esa capacidad de ser entendidos en todo lo que tú quieres. Amén. Sí, Padre, porque en tu voluntad estamos llamados a prosperar. Amén, y queremos esa revelación y ese conocimiento, esa capacitación. Por eso ensanchamos nuestros corazones y nos disponemos para todo lo que tú tienes. Nuestro labrador, porque tú, Padre, eres nuestro labrador. Amén. Para lo que tú tienes para nosotros. Así y quieres plantar en nuestro corazón y quieres hacer en nuestras vidas, en el nombre de la vid verdadera. Gracias, Señor. En el nombre de la vid hemos orado, en el nombre de Yeshua hemos clamado y recibimos. Tu pueblo recibe, cada uno recibe lo que hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Levante sus manos al cielo, demos gloria al Creador, demos honor al Señor de la vida. Amén. Bendigámoslo con todo el corazón. Así es. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.
soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Yeah. Te damos honra, Rey de reyes, porque no hay nadie como tú. Y yo quiero invitarlo a usted que me está escuchando para que con sus propias palabras ahora mismo levante adoración de gratitud a nuestro Padre. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Por eso yo le invito para que levante ahora adoración de gratitud a nuestro Dios. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor
adoración. Yeah, yeah. Te daré lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida, de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor en mi vida. Te daré lo mejor, lo mejor. Que Dios reciba toda la gloria. Gracias al Señor por este tiempo tan hermoso. Vamos a la lectura inicial con la cual damos entrada a todo lo que el Señor quiere impartirnos. Pero antes de hacer esa lectura, despojémonos de todo peso, de toda distracción. Que nada, absolutamente nada impida que recibamos la palabra implantada en nuestro corazón. Vamos a recibirla con toda humildad, con mansedumbre, porque es la palabra que necesitamos y la vamos a recibir sin malicia. En el nombre de Jesucristo lo vamos a hacer. La segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Usted me va a acompañar en esa lectura bíblica. La hacemos en el nombre de Jesucristo. En mi primera defensa, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Por favor, subrayemos esa parte donde el apóstol Pablo dice, todos me desampararon. Y termina el apóstol diciendo, no les sea tomado en cuenta. Y el asunto que vamos a tratar es el siguiente, siempre a su lado. Y
Si hay algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención, es cómo en el manual de la iglesia, la Biblia, hallamos siempre temas impensables, pero que están allí precisamente para que meditemos, apliquemos y mejoremos en áreas que están apenas en obra negra o para ser edificadas o, por qué no, reedificadas. Es que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y hay un área que poco, o mejor dicho, casi no se estudia abiertamente, y es la esfera del trato de la iglesia con los ministerios puestos para la edificación de la misma y que a su vez la presiden según el Señor los haya ordenado en cada congregación. Acompáñenme en esta lectura. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que el mismo manual ordena reconocer estos ministerios y manda hacerlo, ya que el Dios de este siglo, es decir, el diablo con sus demonios, trabajan para que esto no suceda. Veamos la carta del apóstol Pablo, su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Voy a suplicar que me subrayen esa palabra que dice el apóstol, reconozcáis. Y sigo con la lectura. A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y subrayemos también esa otra palabra que es clave, presiden, ¿verdad? Esto es tremendo. Mire que todos los hijos de Dios hemos de aprender que las iglesias están presididas por los ministerios y reconocerlos. Esa es la orden apostólica, entre otras. Expresa a modo de ruego sobre la cual hemos de ser edificados. Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Es que cuesta tanto asimilar esta orden que miren cómo el Espíritu Santo guía fuertemente al apóstol para hacer este ruego y que, por favor, se respete los líderes en las congregaciones. El motivo, ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Es lo que está escrito en el primer libro de Tesalónica, la primera carta, capítulo 5, versículo 12. Llegar a reconocer los líderes de la iglesia, algo que tiene que ver con respetarlos, resulta de la labor de quienes presiden cada congregación, hacer respetar a los que presiden a las mismas congregaciones. Esta es una labor exigente y muchas veces incomprendida. Es una labor temida, pero que debe hacerse, por más incómoda que parezca, cada vez que el Espíritu Santo guía. Así como cuando el especialista efectúa a la mujer una citología o al varón un examen de próstata, pese a la incomodidad, lo hace por salud, ¿verdad? Así una iglesia saludable aprendió, porque se le enseñó, estimar a quienes los presiden, respetándolos de una manera práctica. Y esto debido al esfuerzo tan grande que hacen ellos por la iglesia, esfuerzo que cada miembro de la congregación debiera dimensionar. Algunos entendidos y creyentes lo dimensionan, otros también porque han tenido un poco la experiencia de lo que es estar a cargo de una grey, y lo cierto es que se requiere de humildad para valorar el trabajo fuerte de sus pastores y mostrarles respeto de manera práctica. Pero cuando esto no se quiere ver, cuando se ignora, no le parecerá que sea para tanto, como algunos lo tienen en poco, ¿verdad? Alegando que ese es el trabajo de ellos y que lo deben hacer. Y sí lo es, pero no es cualquier trabajo. Respetarlos es algo que casi no se hace. Tan es así que la ley del Espíritu de vida en Cristo manda: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Subrayemos esa parte, doble honor,
Esto hace referencia a un tratamiento especial, a un trato especial para con el liderazgo. Pero continuemos con la lectura y lo que dice el apóstol, guiado por el Espíritu. Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 7. Mire que ellos merecen un trato especial, dignos de doble honor. De ahí que reitere mis palabras. Esto es algo en lo que el diablo y sus demonios laboran y mucho, para atormentar de algún modo a quienes presiden bien la iglesia del Señor y robarle al pueblo bendiciones. Recordemos que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en esta área específicamente quiere devorar la provisión, no solo de sus pastores, sino que también la que usted va a necesitar a futuro, ya sea en un lejano o corto plazo, y todo por darle gusto al diablo, descuidando, desentendiéndose de sus pastores, los pastores que jamás, por lo general, jamás se desentienden de usted y que, por ejemplo, sin cesar, hacen mención de ustedes siempre en sus oraciones. Cosa que es exigente. Si la iglesia cayera en cuenta que parte de sus bendiciones la reciben debido a la intercesión de sus pastores. Si algunos son incapaces de orar por ellos mismos con entrega, en fe, guardando los protocolos de santidad, con disciplina y sin cesar, y unidos o vinculados a las intercesiones de su congregación, imaginen si tuvieran a cargo una grey. De ahí que algunos que ni siquiera son capaces de ayudar a su pastor orando por él a Dios, mucho menos lo harán si se les convocara a hacer un ayuno por ellos. Tremendo que su pastor no pueda ni siquiera contar con sus oraciones cuando más lo necesita. Y aquí entre nos les digo, su pastor y la familia pastoral necesitan mucho de sus oraciones. De modo que cuando él les pida que oren los unos por los otros, o que oren por él específicamente, háganlo, pero como debe ser. ¿Será que su pastor podrá decir confiadamente lo siguiente? Veámoslo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Será que su pastor, como el apóstol y pastor Pablo, según Filipenses 1:19, podrá decir lo mismo que Pablo dijo a los filipenses? Aquí vemos a un pastor que necesita liberación y tiene la esperanza de recibirla en respuesta a la intercesión de la iglesia que pastorea. ¿Se imagina si la congregación no hiciese oración por él? ¿Cómo estarían las cosas para él? Porque muy seguramente su pastor puede decirles a ustedes: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Deberíamos subrayar esa parte de Romanos 1:9. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto lo puede decir todo pastor que se respete. Y si la honra es por honra, ¿cómo no respaldar a sus pastores en oración cuando ellos lo pidan? Y así no lo pidieran, se debería orar por ellos igual. Esto se trata de honra. Y cuando usted honra el ministerio que lo preside en el Señor, honra al mismo Señor. ¿Lo sabía? Lo voy a volver a decir. Cuando usted honra al ministerio que lo preside en el Señor, está honrando al mismo Señor Jesucristo. Pues Él dice a sus ministros: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Lo está escuchando? O mejor dicho, lo está leyendo conmigo y lo está escuchando. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Pero mira lo que dice enseguida: el que recibe a un profeta, es decir, a uno de mis ministros, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Eso está en el versículo 41. Ahora mire lo que dice el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, vamos a subrayar esto porque es muy interesante,
que Jesús se refiere así de sus ministros. Estos pequeñitos. ¿No les parece interesante? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, impresionante. Hagamos un paréntesis porque esto me recuerda las palabras del apóstol Pablo refiriéndose a sí mismo de la misma manera que Jesús lo está haciendo. Porque él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, según su primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 9. ¿Y qué dice Jesús? Veámoslo nuevamente. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Miren cómo para el Señor los buenos ministros son sus pequeñitos. ¿Cuáles son los pequeñitos del Señor? ¿Cuáles son los pequeñitos? Qué cosa tan cariñosa y tan afectuosa para con los buenos ministros del Señor. ¿Quiénes son? Los buenos ministros del Señor. Esos son sus pequeñitos. ¿Ven cómo se pierde también bendición y recompensa cuando no se honra a sus pastores? No hacerlo es como dejar una actividad laboral. El que la deja ya no devenga. Y si no devenga, económicamente hay una afectación. Así, quien deja de honrar a sus pastores, deja de devengar bendiciones por la fe y se acarrea además castigo. Ahora, no se honra por interés, sino por amor a Dios, quien nos da pastores conforme a su corazón. Y en consecuencia, tendremos bendiciones porque Dios es justo y cumple su palabra. Lo que habló Jesucristo y acabamos de ver, y es verdad. Si no lo hiciera, sería mentiroso y Dios no lo será jamás. Y quiero preguntar, por favor, míreme un momento. Piense en lo que voy a preguntarle. ¿Respeta como es debido a quienes lo presiden en el Señor y lo amonestan? ¿Cómo demuestra usted ese respeto? ¿Cómo lo expresa? Una manera de hacerlo es estando a su lado con ellos. Acompáñeme en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, dice el apóstol. Vamos a subrayar esa parte interesante. Ninguno estuvo a mi lado. Llama la atención que usted encuentra esto en la Biblia, lo estamos leyendo de la Biblia. Y quedó en la Biblia para algo. Y ese algo es para cosas como las que estamos ahora aprendiendo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Mire, subrayemos esa parte también porque es interesante como lo dice. Todos me desampararon. Subrayemos eso. Ahora él añade, no les sea tomado en cuenta. Miren cómo estar al lado con sus pastores quiere decir estar con ellos tanto en los momentos buenos como en los malos para ampararlos. Por eso cuando alguien deja una congregación, a su vez está desamparando a sus pastores. Lo vuelvo a decir, cuando una persona deja su congregación en la que Dios lo plantó, está desamparando a sus pastores al mismo tiempo cuando lo deja. Es hora de ver las cosas como son. Me viene ahora el voto matrimonial donde se dice el uno al otro: prometo amarte, honrarte y sostenerte en gozo y en tristeza, en salud y en enfermedad, en prosperidad y adversidad desde este día en adelante hasta que la muerte nos separe. Y creo que este es un claro ejemplo de lo que significa estar con alguien a su lado. Implica que ampararlo, ayudarlo, apoyarlo en cualquier situación. Ahora, en cuanto al ministerio del pastor, uno de los 5 ministerios que por lo general presiden la iglesia, al ser representado en los 5 dedos de la mano, el del pastor se representa en el dedo anular, donde va la argolla matrimonial: apóstol, profeta, evangelista, pastor, aquí el dedo anular, maestro. Aquí donde va la argolla. Este dedo anular
representa el cuarto ministerio de los 5, el del pastor. Y aquí va la argolla matrimonial. Y esta argolla es una prenda que testifica de las promesas entre los casados, ¿verdad? Entre los casados, símbolo de su amor inagotable. O sea que podría estar bien decir que el pastor se casa con la iglesia, pero también que la iglesia se casa con su pastor o, en su defecto, con sus pastores. Estoy hablando de un compromiso serio, algo que escasea en este último tiempo, porque somos familia. A propósito, tenga en cuenta ese hashtag, numeral somos familia, o el hashtag la mejor familia, para que por estos hashtags nos ubique y encuentre un contenido que va a seguir edificando su vida. Le venía diciendo, porque somos familia, y esto pone la familia de Dios, permítame, vuelvo a interrumpir, el hashtag la familia de Dios y el hashtag vivamos unidos también van a servir para que ustedes puedan accesar a grandes contenidos. Le venía diciendo, porque somos familia y esto pone la familia de Dios, la pone en un nivel que aún no todos ponen y que en ocasiones merece estar primero que la familia de carne y sangre, como está escrito. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, subráyeme esa parte por favor, mayormente, ¿a quiénes? Vamos a leerlo todos. A los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? Miembros de la familia de Dios. ¿De qué manera poner primero la familia de Dios? Puede ser una buena pregunta. Le cito este ejemplo que nos da nuestro Señor y Salvador, nuestro hermano mayor y Rey de Reyes. Y es cuando estando Él haciendo lo que Dios Padre le mandó, ministrando y enseñando a una multitud, tanto su madre putativa como sus hermanos vinieron para interferir en ello, así como lo oye. Y sin calcular la magnitud de lo que pretendían en un gesto de amor familiar, y era sacarlo de la voluntad de Dios, porque es que ellos en su propia opinión creían que Jesús estaba prácticamente desquiciado y necesitaba un descanso. Así que hacen esto, planean meterlo en esa camisa de fuerza, entre comillas. Jesús les mandó decir a ellos ante su intento, cuando lo mandaron llamar para prenderlo, según Marcos 3:33 en adelante: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y esto lo dice estando ellos a la puerta del lugar donde se encontraba con la multitud. Versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. Ojo, estando su madre putativa y sus hermanos, mire lo que dice, no a ellos, sino a los que estaban alrededor suyo, escuchando lo que enseñaba de parte de Dios Padre y haciendo en ese momento con él lo que Dios Padre quería. He aquí mi madre y mis hermanos, dice el Señor. Versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y yo pregunto, con todo cariño, para usted, ¿quién es su madre, su hermano, su hermana o su padre? ¿Ven cómo en este caso Jesús pone la familia de Dios primero que su familia de carne y sangre? Pregunto, ¿se habrían ofendido los suyos con esto? No sabemos. La Biblia no lo cuenta, pero quizás por esto hubo algún inconveniente con su familia paterna y materna al Jesús preferir en ese momento la familia de la fe. Y no nos enojemos por esto cuando nos pase. Bueno es que se ponga a Dios siempre, y si es el caso, por encima de la familia de carne y de sangre. Y bueno es que se ponga a Dios siempre y a la familia de Dios primero que la familia de carne y de sangre. Y que no nos parezca cruel, porque no lo es lo justo. Y por esto Dios bendice al que lo hace y a la familia de quien lo hace. Ojo, no deje la voluntad de Dios
por estar en familia, o por hacer familia, o por formar familia. Cuando digo por formar familia, me refiero a casarse, porque algunos, por estar empeliculados con un matrimonio, han hecho a un lado el propósito de Dios, y es un grave error. Quiero decir esto también: lo que une la familia de Dios es el amor. ¿Cuál amor? ¿El natural? ¿El del ser humano? No. Me refiero al amor que es el vínculo perfecto según el manual de Dios en Colosenses 3:14. Y ese amor es el amor de Dios, que hace que se guarde sobre todo sus mandamientos, según Juan 14:21. Por lo tanto, voy a decir quizás algo que no lo había oído jamás. Y es que la iglesia está en el deber de encontrarse al lado de sus pastores, hombro a hombro con ellos, para amarlos, honrarlos, respetarlos, ayudarlos y cuidarlos, en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel hasta que Cristo venga o lo llame a su presencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muchos solo dicen amén con referencia a la obligación de un pastor con la iglesia del Señor, ¿verdad? No hacer lo que estoy enseñando con sus pastores es y sería un pecado. Por eso es que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 16. Sígame en la lectura, por favor. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Subrayemos esa parte. Todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Por qué lo desampararon? Buena pregunta. Por la misma razón que se acaba un matrimonio, por la dureza de corazón, por ser tercos, resentidos, orgullosos, maliciosos, altivos, incrédulos, impacientes, inmaduros, envidiosos, inseguros y rebeldes. Y todo esto y hasta más es lo que tiene que ver con la dureza del corazón. Para ponerlos en contexto respecto a esto, el apóstol Pablo había sido arrestado por causa del Señor, y justo en ese momento tan crítico, escúchelo y créalo, fue abandonado por la iglesia. Por eso les escribe. Pablo dice: ninguno estuvo a mi lado. Mejor dicho, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Ahora me llama la atención lo que acota este pastor: no les sea tomado en cuenta. Y esto hace eco de las palabras del Señor en la cruenta cruz, allí en el abandono, comenzando por sus discípulos que lo dejaron. Él clama diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no solo pidió perdón como buen pastor por los que lo crucificaron, se burlaron, humillaron y desafiaron y hasta robaron, sino también por sus discípulos que lo abandonaron, según San Juan 16:32. Pero antes de avanzar en el asunto, quiero preguntarle en estos momentos tan críticos que atraviesa la humanidad entera. Y es lo siguiente, o no sé si ya se ha hecho esta pregunta. Yo se la voy a hacer. ¿Cómo están sus pastores? Teniendo en cuenta el momento tan crítico que está viviendo el mundo entero. La mayoría solo piensa en que sus pastores deberían ocuparse con más razón de ellos ahora en este tiempo tan crítico. Y no están equivocados, pero también esto va en el sentido contrario. ¿Será que la familia pastoral tendrá para comer? ¿A esta hora habrán desayunado o almorzado? ¿Habrán cancelado lo del arriendo, los servicios, la cuota bancaria si es el caso del edificio donde suelen congregarse? ¿Tendrán para cumplir con las obligaciones financieras que tienen que ver con su bienestar, su paz y la difusión del evangelio del reino? Pregunto, si usted se ha hecho esta pregunta, ¿qué ha hecho una vez lo ha pensado? Si es que lo pensó. Algunos ni lo piensan, hasta prefieren no hacerlo, alegando: suficiente con lo mío. Mientras que sus pastores siempre lo llevan en sus frontales. Otros argumentan y buscan excusas para no brindarles el trato que ellos merecen.
O alegan diciendo, eso que paguen el precio. Todos estamos en crisis y la ley es para todos. Dios no hace acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Pero el trato hacia las personas difiere de la honra que Dios le haya dado a cada persona. Y recuerden, la honra que tienen sus pastores, los que presiden la iglesia, es doble. Menos mal, no dijeron lo mismo los valientes y el ejército de David cuando en batalla casi muere el rey. Ellos no dijeron eso. Ese es el riesgo. Todos tenemos que lucharla, o todos en la cama o todos en el suelo. Que dé ejemplo, que sirva, que demuestre que Él es el mayor dando su vida si es el caso. No dijeron ninguna de estas necedades ni inmadureces, sino que declararon, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Esto se lo declararon a David. No sea que apagues la lámpara de Israel. Impresionante, ¿verdad? En palabras más claras, luego que Abisai corrió a ayudar a David y atacó al filisteo y lo mató por pretender asesinar a David, al ver esto, los hombres de David le hicieron jurar que ya no saldría a las batallas, pues no querían perder a su líder y quedarse sin guía. Impresionante. Y algunos como que quisieran que ojalá sus líderes desaparecieran del mapa. ¿Por qué razón? Dios lo sabe. Pero a muchos les da igual perder a su líder y guía y prefieren quedar expuestos y sin muchas bendiciones, porque discuten respecto a sus pastores diciendo, ellos son los que tienen deberes con la iglesia por ser los pastores, es que ellos son los pastores. Error, verdad a medias. Se supone que somos un cuerpo. ¿Es bíblico o no este término que estoy utilizando? Y el cuerpo, pregunto, ¿puede vivir sin un brazo? Claro que sí. Un ser humano puede vivir sin el brazo, pero ¿puede vivir sin el corazón? Ya no puede vivir sin el corazón. Y esta ilustración es para que meditemos en los que presiden la iglesia y lo prescindibles que pueden llegar a ser en medio de la congregación, ¿verdad? Lo prescindibles que pueden llegar a ser ellos con su familia a favor de la congregación. Y es tal el deber que tiene cada miembro de una congregación para con sus pastores, para con su pastor, que una versión traduce así lo que dice Pablo a la iglesia que lo dejó solo cuando más lo necesitaba. La primera vez que tuve que presentar mi defensa ante las autoridades de Roma, dice Pablo, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Miren lo que viene a continuación. Le pido a Dios que no los castigue por esto. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, su segunda carta. Interesante, ¿verdad? Y deberíamos subrayar esa parte. Le pido a Dios que no los castigue por esto. Que no los castigue por eso. Siendo así, no deberíamos tomar a la ligera esta lección espiritual. ¿Cuál? Cuidarse de llegar a abandonar o descuidar a los pastores que Dios le da, porque esto puede ser un pecado que merece castigo. El hecho de que la iglesia de la que usted es miembro no esté con sus pastores en todo tiempo, de verdad, cuidando de ellos, es grave. Pero para hacerlo hay que superar argumentos, porque quizás muchos, en la medida que están escuchando este mensaje, se sienten incómodos. Se están exasperando. Eso hay que superar. Hay argumentos, fortalezas, conceptos y opiniones errados. O el qué dirán. O el correo de brujas. Las mentiras del diablo enquistadas en el corazón. Eso hay que superarlo, hay que desarraigarlo. O la opresión de los demonios. O la incredulidad, o la malicia. O el escepticismo, o el miedo. O los afanes, el amor frío, la ingratitud y la tendencia a olvidar. Y esto se supera de la siguiente manera, sometiéndose a enseñanzas como esta y siguiendo los ejemplos bíblicos, que tienen que ver con el trato debido hacia sus pastores, como los filipenses lo hicieron para con Pablo.
Veamos lo que dice este apóstol, que es pastor también, allí en Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, mire, Pablo estaba esperando esto hace mucho tiempo y ahora lo está reconociendo por medio de esta carta, de esta misiva, de este mensaje. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Subrayemos eso, por favor. Revivido vuestro cuidado de mí. Y digo que se subraye esta sección porque es lo que necesitan hacer algunos. Revivir el cuidado de sus pastores. Es más, yo creo que si cada uno de los que están conectados oye con fe, está reviviendo el cuidado de sus pastores, porque algunos descuidaron a sus pastores en medio de la crisis actual, mientras que ellos, sus pastores, han velado sobre ustedes para que pasen al otro lado de esta crisis que se está viviendo. Dice el apóstol: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora es cuando. Ahora es la oportunidad de ayudar a sus pastores. Ahora, veamos la razón para que un pastor diga y haga esto. Versículo 11. No lo digo porque tengo escasez, sabia aclaración, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Eso es de todo pastor que se respeta. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. ¿Ve que los pastores tienen hambre y tienen necesidades? No solo abundancia, los pastores en algún momento atraviesan estas circunstancias. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo que es fundamental dentro de la cultura de la iglesia cristiana, pues es muy declarado y confesado. Tiene algo que creo que no me equivoco al decirlo. Muy pocos conocen el origen de este versículo bíblico tan popular, ¿verdad? Miren el origen. ¿Dónde se origina? Por el Espíritu Santo se origina en un pastor que sabe vivir sin importar la situación y que en un momento dado lo reconoce delante de la congregación, que revivió su cuidado de él, ¿verdad? Sin importar la situación. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Muchos en la iglesia no creen ni piensan que sus pastores estén atribulados, y más cuando sus pastores no se victimizan ni se quejan y tampoco dan lástima ni se dejan llevar por un espíritu de autocomiseración. Pero esto no significa que no estén atravesando un mal rato. Pero como la mayoría no lo piensan, no están a su lado en ese momento. Es que para poder ver que su pastor o sus pastores están en una tribulación, se requiere un buen discernimiento. ¿Por qué? Porque su pastor siempre está buscando poner por obra lo que enseña y dar el mejor testimonio. Por eso, con dificultad, se cree que su pastor tenga algún tipo de necesidad o tribulación, porque él no coloca cara de lástima. Y más cuando el pastor tiene pinta de rico, difícil es ver que de pronto tenga alguna necesidad. Pero cuando la congregación tiene comunión con Dios, Dios muestra, no para que critique, no para que murmure, y mucho menos para que celebre ni juzgue a la ligera. No, Señor, eso no hicieron los filipenses. Ellos no dijeron acerca de la tribulación de Pablo, eso se la buscó. Es que como es de violento para hablar, tan imprudente muchas veces que ha sido, ¿para qué se pone a hacer lo que hace y a decir lo que dice y delante de esos gobernantes? En fin, gracias a Dios, eso no pasó. La verdad es que Pablo revela en parte el motivo por el cual un pastor atraviesa por grandes necesidades y tribulaciones. Veamos la razón, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mire que quien da a un pastor, ¿qué pasa? Se le devuelve, recibe.
Si le da respeto, recibe eso mismo. Si le es fiel, con usted van a ser fieles. Si le da una parte de cada bendición que reciba, a usted lo tendrán en cuenta a la hora en que se vayan a repartir ciertas bendiciones. Si lo escucha, a usted lo van a escuchar cuando hablen. Como hiciste, se hará contigo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Cualquiera puede razonar diciendo, pero ahora mismo no estoy en condiciones de dar. A usted le digo, es falso. Y lo refuerzo trayendo a colación la iglesia de Macedonia que a propósito menciona el apóstol Pablo, que fue generosa encontrándose en grande prueba de tribulación y profunda pobreza. Ojo con esto. Aún así se gozaron en dar con abundante generosidad. ¿Y cómo hicieron? La verdad, no lo sé. Lo cierto es que dieron con agrado, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Lea la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 3, y lo puede corroborar. Porque creían y por amor querían ayudar. Cuando es así, en la tribulación, escuche, no se toma como una excusa para no hacerlo, sino que pasa la prueba. Es que la tribulación, además de prueba, en este caso, su amor para con sus pastores, su fe para con el Señor y su fidelidad, obediencia y solidaridad, a ver si deja a sus pastores solos o está con ellos a su lado siempre. Como unos reprobaron en medio de la tribulación actual, ¿verdad? Perdónanos, Señor, porque hoy nos volvemos a ti haciendo lo correcto con quienes nos presiden en la iglesia. Dice el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez. Subrayemos eso, porque esto hay que reconocerlo. Una y otra vez. Hay gente que al oír mensajes como estos reaccionan en caliente, pero luego se enfrían y no lo vuelven a hacer. A mí me llama la atención que aquí se reconoce que una iglesia tuvo cuidado de sus pastores una y otra vez. Esto es continuidad, esto es siempre. Dice él, una y otra vez para mis necesidades. Algunos desafortunadamente no lo entendían, pero yo creo que hoy lo estamos entendiendo. Y dice el versículo 7, no es que busque dádivas. Esta es otra aclaración fantástica. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¡Qué aclaración! Tremendo. Eso, la tribulación en su pastor, Dios lo permite para que la iglesia dé fruto, que abunde en su cuenta, mejor dicho, para que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos con sus pastores. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Subrayemos eso, lo que enviasteis. Mire que unos tienen la oportunidad de estar tan cerca a sus pastores que les puede brindar su ayuda así, de hombro a hombro. Otros no tienen la misma posibilidad, pero eso no significa que no puedan ayudarlos. Entonces, ¿qué hacen? Les envían la ayuda que necesitan. Por eso añade el apóstol Pablo respecto a esta ayuda que le enviaron. De la siguiente forma la califica: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Ven que a un pastor no se le trata de cualquier forma? Ha de hacerse de manera que su trato sea ¿cómo? ¿Sea qué? Olor, no como, sino que sea olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pregunta, ¿lo es? ¿Puede serlo? Claro que sí, claro que sí. A un pastor, no le pregunte si tiene esto o aquello. Eso de algún modo muestra las pocas ganas que tiene de colaborarle. En lugar de preguntarle, colabórele, bendígalo, así aparentemente tenga y nada le falte. Al que tiene, más se le dará, según Marcos 13:12. No importa, ahí es que buscar que tenga en abundancia más que lo básico o lo necesario. Por eso, pregúnteles a sus pastores, ¿qué quieren mis pastores? ¿Qué necesitan? Pero hagan esta pregunta sin malicia. Es decir, para no murmurar después de que ellos digan qué necesitan, ¿verdad? No murmurar con su respuesta. No seamos mezquinos tampoco con nuestros pastores.
Algunos dicen, yo ya les di mucho, ahora que otro dé. Y así hacen respecto a la obra. Y ese pensamiento es una maquinación del diablo que busca robarle a esa persona o a ese matrimonio, a esa familia, su prosperidad, que tenga más en su cuenta delante de Dios para que cuando haga falta algo no puedan suplirlo. Porque dice Pablo, versículo 19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y saben que, como la frase de Filipenses 4:13, esta frase es una frase que se menciona mucho, muy popular dentro de la iglesia, pero que pocos piensan en el origen de la misma, ¿verdad? Y es que esta frase desata específicamente la bendición que en un momento dado le puede hacer falta ¿a quiénes? A aquellos que tuvieron originalmente cuidado de sus pastores. Y como todas las promesas están supeditadas a condiciones, porque esta es una promesa, la condición para que Dios le supla a una persona todo lo que le haga falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cuál es? Que esa persona, que esa familia tenga cuidado ¿de quién? De sus pastores. Entonces se hará efectiva esta bendita promesa en su vida. Dios quiere que tengamos cuidado de nuestros pastores. ¿Sabe también como quién? Como Febe ayudó mucho a Pablo, según Romanos 16, 1, 2. O como Priscila y Aquila, que expusieron su vida por Pablo, según Romanos 16, 3 al 4. Miren que su memoria permanece. Usted y yo no los conocemos, pero estamos hablando y oyendo de ellos por el mero hecho de tener cuidado de sus pastores, como María de Betania, ¿verdad? Lo tuvo de Jesús. Y ahora hablamos también de ella, quien estuvo siempre al lado del Señor y cuidó de Él en momentos claves. Esto es hermoso. De lo que se pierde quien no tiene pastor, quien teniéndolo no cuida de Él, quien le es infiel o quien lo abandona o desampara, como Demas, quien amó más este mundo que a Dios y a su pastor, porque lo dejó cuando más lo necesitaba, según la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 10. Pregunto, y escúcheme por favor porque estoy terminando. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo que su pastor diera gloria a Dios por hacer algo semejante? Los filipenses causaron esto en su pastor. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Pablo enseña que una de las razones para ofrendar es que abunden muchas acciones de gracias por parte de los beneficiados, según su segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 12, hoy por el Espíritu les enseño a ustedes que una de las razones por las que toda congregación, por las que todas las congregaciones deben cuidar de sus pastores, es para que sus pastores glorifiquen a Dios abundantemente por esto. Quiero que me acompañe y juntos oremos. Por favor, hagámoslo con la fe que vino por el oír esta palabra y digamos juntos: perdónanos, Señor, nos volvemos a ti haciendo lo correcto con quien nos presiden en la iglesia y determinamos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Damos gracias porque por el oír esta palabra has revivido en nosotros el cuidado que cada uno debería tener para con sus pastores y la familia de los pastores. En el nombre de Jesucristo. Y quiero que me mire por un momento. Y quiero que escuche lo siguiente. Sus pastores han orado por ustedes. Ahora ustedes oren por ellos. Y desde el lugar donde se encuentran, bendígalos. Bendígalos allí donde está. Haga esa declaración de bendición en el nombre de Jesucristo. Ay, ellos han ayunado e intercedido por la salvación y el bienestar de sus familias. Ahora, ¿por qué no clamen ustedes por la familia de sus pastores
en lugar de criticar o escandalizarse por lo que pasa dentro de la familia de ellos. Clamen y propongan un ayuno. Pídanle al Espíritu Santo que les muestre cuándo ayunar y cuánto ayunar por sus pastores y por sus familias que tanto lo necesitan en momentos tan críticos, porque ellos, como ustedes, también son seres humanos. Ellos, además, los han llevado a tener lo que tienen y recibir lo que viene. Pídale a Dios que le ayude a compartirles de cada bendición presente y la bendición de mañana y de la bendición de pasado, de la semana entrante. Dígale: Señor, ayúdame a tener cuidado de mis pastores. Digámoslo: Señor, ayúdame a estar siempre a su lado, en el nombre de Jesucristo. Y dígalo, ¿por qué no? Declárelo desde allá a favor de su pastor, a favor de su pastora, a favor de la familia de ellos. Y diga: mis pastores, con la ayuda del Señor, siempre a su lado. Amén y amén. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en la que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga. Siempre a su lado. Amén. Qué palabra tan hermosa. Amén. Y aprovecho para decir: Dios bendiga a mi pastora Carmen. Amén. Dios bendiga a todos los pastores que diariamente Dios la madrugan a bendiga. buscar el rostro de Dios con el único propósito de poner a su iglesia bajo la sombra del Altísimo. Dios lo bendiga, pastor, y ruego a Dios que por esta palabra, como iglesia y como pueblo, podamos ser entendidos, y no solamente entendidos, sino agradecidos por el privilegio que hacemos de ser parte del cuerpo de Cristo, pero también de tener unos pastores. Amén. Y hagamos caso a los mandamientos en la ley del Espíritu de vida, a edificarnos mutuamente, Amén, amén. a animarnos los unos a los otros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo logramos? Cuando mensajes como estos los compartimos entre nosotros, el pueblo de Dios. Porque es algo que hace falta en la iglesia para con quienes los presiden en el Señor. Y basta ya de perder bendiciones por pensar cosas que no son o por tener miedo a enseñar cosas como las que acabamos de aprender, porque ahí está nuestra bendición y la bendición nuestra es completa. Amén, así es. Y por eso lo invitamos a que usted se una a nuestro canal en YouTube, en Facebook, para poder recibir todas las bendiciones que como ministerio podemos enviarles a ustedes y en los cuales van a ser edificados. Y si no le ha dado like a este mensaje, bien pueda, hágalo ya. La manita va a oprimir el botoncito y like, listo. Si no se ha suscrito, se va a suscribir. Si no le llega todo el contenido que nosotros estamos sacando con la ayuda del Señor, facilítenos su contacto, le haremos llegar todo nuestro contenido. Amén. Y vamos a recibir la bendición ahora, allí donde nos encontramos. Levanten sus manos al cielo y con un corazón
que tiene hambre y sed de justicia, Amén. reciban la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos. Amén, así es. En 8 días, Dios mediante, hay otra palabra de gran bendición y quiero con fidelidad transmitírsela. Les amamos. Amén, un abrazo.